Hi there, this is Miss Toñita, and today we're gonna see simple present versus present of be, the review, ¿ok? Eso es básicamente un repaso porque si llegamos a este punto es porque ya conocemos el presente simple y el presente del verbo to be. Basically, we're gonna make a contrast, ¿ok? Simplemente vamos a contrastarlos, a recordar un poco. But first, we need to remember something really meaningful. The verb to be describes, okay? Describes situations, describes people, etc. Tenemos que tener en mente que el verbo to be nos ayuda a describir. Regularmente nos dicen, significa ser o estar, pero ser ¿cómo? Ser de una manera, personalidad. Estar ¿cómo? Estar de una manera, estar triste, nuestro estado de ánimo, o estar en un lugar, estar en la casa. Entonces, el verbo to be nos va a ayudar para hablar de personality, appearance, age, nationality, place where we are, etc. ¿Ok? Para todo eso nos va a servir el verbo to be. Mientras que los otros verbos are usually actions, ¿ok? Son usualmente acciones. Para decir hago algo, estudio algo, etc. Okay, so let's see affirmative sentences. But before, we have a warning here. This is a common mistake. Es un error muy común. I am studying English. Yo estoy estudiar inglés o yo soy estudiar inglés. Not really. Ni siquiera en español hablamos así. So, this is totally wrong. Okay, está muy mal. Estamos hablando del presente simple. Cuando hablamos de cosas simples, de tiempos simples, jamás vamos a mezclar el verbo to be con los otros verbos. O va solito el verbo to be o va solito el otro verbo, pero no van juntos. Entonces decir I am studying English, totalmente incorrecto. Ahora, vamos a ver unos ejemplos. I am Mexican. Soy mexicano. Estoy hablando de mi nationality. Pero ahora quiero decir, bueno, soy mexicana, pero vivo en otro lado. Vivir ya es hablar de la acción, ¿ok? Entonces yo digo, I live in Canada. Yo vivo en Canadá. Mary is in the hospital. ¿Dónde está Mary? In the hospital. ¿Pero por qué está Mary allá? Porque trabaja ahí. Es la acción que hace en el hospital. Mary works in the hospital. Ok, está ahí, pero ¿qué hace? Trabaja. Ok, no sé si vamos viendo ahí un poquito ya la diferencia. Es importante que recordemos que cuando usamos presente simple de otros verbos y estamos hablando de she, he, it, tenemos que modificar los verbos. ¿Cómo los modificamos? Agregándole s, es o ies. Por ejemplo, aquí el verbo era work, pero como estoy hablando de Mary, digo works. We are intelligent. Somos inteligentes. We like to read. Nos gusta leer. Recuerden que el verbo to be tiene 3 conjugaciones. Am para I, es para los singulares y are para los plurales. Únicamente. Todos los demás verbos, la única conjugación que tienen es la que les mencionaba aquí, pero cuando se habla de she, he, it. Para todos los demás, los verbos son iguales, así como los conocemos. ¿Ok? Now let's see negative sentences. The same, but now negative. Las mismas que vimos anteriormente, pero ahora en negativo. ¿Cómo transformamos? Si recuerdan, la primera decía I am Mexican. Soy mexicana. Pero ahora quiero decir no soy mexicana. Con el verbo to be, lo único que tengo que hacer es agregar not después del verbo. I am not Mexican. Y ya hice mi oración negativa. However, when I use the rest of the verbs, I cannot add only not. I need to use an auxiliary. Cuando niego con otros verbos, no puedo dejar solito el not. Lo tengo que acompañar de un auxiliar, ya sea do or does. Do para I, you, we, they, and does para she, he, it. Aquí obviamente hice una contracción, la contracción de do not, don't.
Y a diferencia del verbo to be, cuando hago negaciones, la negación, es decir, el auxiliar y el not, va antes del verbo que voy a utilizar. Let's see another example. Mary isn't in the hospital. Mary no está en el hospital. ¿Por qué? Mary doesn't work in the hospital. Mary no trabaja en el hospital. Aquí hice una contracción de is not, isn't. Y aquí otra vez contracción, does not, doesn't. Es importante que recordemos que cuando usamos nuestro auxiliar, nuestro verbo ya no se modifica. Si recuerdan, en la oración afirmativa decíamos Mary works in the hospital, pero porque era afirmativa y no había auxiliar. Pero aquí estoy modificando mi auxiliar, doesn't. Entonces mi verbo queda normalito, aunque yo esté hablando de Mary. Mary doesn't work in the hospital. Now the last one. We aren't intelligent. No somos inteligentes. Of course we are. This is just an example. We aren't intelligent. We don't like to read. No nos gusta leer. Alright? Aquí, ¿por qué no contraje am y not? Porque no existe. ¿Ok? Solo puedo contraer is not, isn't o are not, aren't. Now, let's see yes, no questions. Remember that we have two kind of questions. Yes, no questions, que son las preguntas cerradas, and las information questions, que son las preguntas abiertas. Iniciaremos con las yes, no. Su característica, obviamente, es que se responden con yes o con no, pero también son distinguidas porque inician con el auxiliar, o en este caso el verbo to be. Are you a full-time student? Y como respondo, yes, I am o no, I'm not. Lo que les decía, respondo con yes o con no. Y si yo quiero dar información extra, pues eso ya es aparte, ¿no? Pero por lo menos aquí la primera entrada es responderla. Yes or no. Una pregunta con otros verbos inicia con su auxiliar. Do or does. En este caso, como estoy hablando de you, por eso usé do. Do you live alone? ¿Vives solo o vives sola? Yes, I do. Or no, I don't. Let's see another example. Is your teacher strict? Aquí obviamente yo usé es porque estoy hablando de your teacher, singular. Y respondo, yes, she is. No, she's not. Does your mother work? ¿Tu mamá trabaja? Ya no usé do, ¿por qué? Porque estoy hablando de your mother. Does your mother work? Yes, she does. No, she doesn't. Now, information questions. La diferencia, obviamente su nombre lo dice, es que en la yes, no, me tienen que responder yes, no. Y en las information, tengo que dar information. For example, where are your parents from? ¿De dónde son tus papás? Ya no voy a decir yes, porque no tendría nada que ver, sino que voy a responderla. ¿De dónde son? They're from Mexico City. Este tipo de preguntas se caracterizan porque antes del auxiliar o del verbo to be tienen la WH word. Por eso es importante aquí que recordemos WH words: what, qué, when, cuándo, where, dónde, who, quién, etc. Es decir, las information questions van a iniciar con una WH word, mientras que las yes, no question van a iniciar ya sea con verbo to be o con el auxiliar. Y como les dije nuevamente, ya no respondemos yes or no aquí, sino que ya damos la información. Where do your parents live? Ok, ¿de dónde son tus papás? De Mexico City. Bueno, pero ¿dónde viven? Ok. Where do your parents live? They live in Chiapas. What's your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? Aquí es una contracción de what con is, what's. What's your favorite color? It's black. Es negro. ¿Ok? Aquí también pude haber respondido con my favorite color is black o simplemente black. En what does your brother do? Ok, esta pregunta literalmente la traducimos como ¿qué hace tu hermano? Pero realmente hace referencia a sí que hace, pero ¿a qué se dedica? Ok. Entonces, what does your brother do? ¿A qué se dedica tu hermano? He works as a doctor. Now, we're gonna practice a little bit.
I hope I was clear. Espero haber sido clara y que le hayamos agarrado esas pequeñas diferencias entre los dos, verbo to be y los demás verbos. Vamos a hacer una pequeña práctica en donde yo les voy a mostrar una respuesta y ustedes tienen que tratar de pensar en la posible pregunta. Let's start. Para esto, cuando vayamos a iniciar una nueva respuesta, yo les aconsejo que para que obviamente no se haga muchísimo más largo el video, le pongan pausa, lean la respuesta, la analicen y en su mente o en su libreta piensen o anoten la posible pregunta para esta respuesta. Ya que la tengan, ya le dan continuar al video para que veamos cuál es la correcta. Entonces, aquí tenemos no, I'm not. I have two sisters. Primero, ¿qué encontramos? Encontramos el no. Esto quiere decir que es una yes, no question. Es lo primero. Después, ¿qué vemos? El verbo auxiliar. En este caso está el verbo to be. Ya con eso tengo mi clave principal. Es una pregunta cerrada, una yes, no question del verbo to be. But of course I need to see the extra information. También tengo que ver la información extra para saber qué es de lo que se está hablando, ¿no? Vemos y dice, no, I'm not. I have two sisters. No, no soy. Tengo dos hermanas. Entonces, para que yo diga eso, ¿qué me está preguntando? ¿Eres hijo único o eres hija única? Are you an only child? Ya habíamos dicho, es una yes, no question del verbo to be, entonces iba a iniciar con verbo to be. ¿Ok? Ya esto obviamente yo lo formulé dependiendo del complemento que tenía en mi respuesta. Are you an only child? No, I'm not. I have two sisters. Now let's see another. Ahora veamos otra. Nuevamente, ¿qué encontramos? Primero tenemos no, otra vez. Así que nuevamente es una yes, no question. Pero luego, ¿qué encontramos? Don't, el verbo auxiliar, to. Eso quiere decir que aquí ya no voy a usar verbo to be. Que mi pregunta es una yes, no question de otro verbo. Sí, ustedes dirán, ay, pero el verbo to be está después. Súper. Pero recuerden que esto es extra information. ¿Ok? Nos debemos de fijar de la primera oración para identificar si voy a usar verbo to be o algún otro verbo. ¿Y cómo voy a definir qué verbo va a ser el que voy a usar? Obviamente dependiendo ahí sí de mi extra information. Por ejemplo, no, I don't. I am an only child. No, soy hijo único. Para que me respondan no, soy hijo único. ¿Qué me pudieron haber preguntado? ¿Tienes hermanos o hermanas? Do you have brothers or sisters? ¿Tienes hermanos o hermanas? No, soy hijo único. Do you have brothers or sisters? No, I don't. I am an only child. Como era una yes, no question de otros verbos, iniciaba con auxiliar y ya el verbo yo lo definía dependiendo lo que tú, obviamente dependiendo la relación que tuviera mi complemento. ¿Ok? No siempre la oración de extra information nos revelaría el verbo que vamos a usar. Now let's see this. Ahora veamos este. ¿Hay yes or no? No hay. Pero ¿qué vemos? El verbo. ¿Y cuál es? Work. Eso quiere decir que por ahí va mi pregunta, que me va a preguntar del trabajo. Obviamente también tengo que identificar al sujeto. Obvio también el complemento. Entonces la respuesta dice, he works in a school. Él trabaja en una escuela. Entonces, ¿qué me preguntó? ¿Dónde trabaja? Me dio lugar, entonces, ¿dónde? Where. Está hablando de he, entonces tengo que usar does. Y estoy usando el verbo work, es el que uso en mi pregunta. Yo puse, where does your father work? ¿En dónde trabaja tu papá? Pero lo subrayé porque puede cambiarse. Tendríamos que buscar un equivalente. Simplemente tendríamos que buscar un equivalente a he. Your father, como lo puse yo, pudieron haber pensado en your brother, en un nombre, Mario, John, etc. O incluso he. Where does he work? Y está correcto. Alright.
And now let's see the last one. Veamos el último. Nuevamente analizamos qué hay. El verbo es watch. Vemos el sujeto. Ay, es una pregunta directa para mí. Es decir, va a ir con you. Y pues obviamente lo que tiene de extra. I usually watch TV. Usualmente miro televisión. Entonces, para que yo dijera eso, ¿qué me pudieron haber preguntado? What do you do in your free time? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Primero, recuerden que si dejaron la pregunta solo con what do you do, está mal, porque recuerden que what do you do o what does someone do significa a qué te dedicas. Entonces sí era importante agregar what do you do in, y esto podía variar. Nuevamente está subrayado porque puede ser algo diferente. Yo puse ¿qué haces en tu tiempo libre? Pero ustedes pudieron haber pensado en what do you do in the afternoon? ¿Qué haces en la tarde? What do you do when you are bored? ¿Qué haces cuando estás aburrido? ¿Ok? What do you do on the weekends? ¿Qué haces en los fines de semana? O sea, realmente aquí sí pudo haber variado. Pero sí necesitaba ese complemento porque, recuerden, si queda hasta el do, what do you do, el sentido de la pregunta es totalmente diferente. Alright? So, that's the end of my video. I hope I was clear. I hope you understand and you clarify some questions. En verdad espero haber sido clara y que les haya ayudado un poco esta práctica. Thank you for watching.